Bueno, mis hermanos. Perdón. Hermano, tranquila. Vamos entonces a continuar con lo que comenzamos la vez pasada. Hace 15 días estuvimos viendo acerca de que en la Biblia menciona que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son sombra y figura de las cosas celestiales, ¿se acuerdan? De las cosas espirituales. Que la realidad es Cristo y en el Antiguo Testamento lo que hay es una sombra de la realidad que es Cristo. Veamos los textos, ¿cierto? Cuando dice que las fiestas, que nadie nos juzgue en fiestas ni en días, todo lo cual era sombra del que había de venir y el cuerpo es de Cristo, dice ahí la Biblia, lo vimos la vez pasada. También vimos que hablaba de tipos, como cuando dice que Adán era una figura, pues nuestra versión dice una figura, pero el texto original dice tipo, Adán es un tipo del que había de venir, o sea, de Cristo. Ahora vamos a leer ese pasaje. Y también, por ejemplo, cuando, ¿cómo? Y modelo. Y cuando Dios le mostró a Moisés el modelo del tabernáculo, dice que la Biblia en Hebreos que él lo hizo conforme al modelo. Pero esa palabra modelo es tipo, o sea, lo hizo conforme al tipo. Entonces veíamos que una figura era algo del Antiguo Testamento que está representando una realidad espiritual, ¿cierto? Mayor, porque así lo entendemos. Y una tipología o un tipo era una figura, pero que aparte de representar algo del Nuevo Testamento, la misma Biblia decía que la correspondencia que tenía del Antiguo con el Nuevo. Eso era una tipología. Y vimos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea... En el Antiguo Testamento entonces hubo esa serpiente de bronce, ¿cierto? Que Moisés hizo. Y el que veía la serpiente, cuando la serpiente los picaba, el que veía la serpiente era curado. Y Jesús dijo que él iba a ser levantado así como la serpiente en el desierto. O sea, ahí hay una tipología. En el Antiguo Testamento mostró una realidad que iba a pasar en el Nuevo, que era Cristo crucificado. Y el que mire a Cristo y crea en él va a ser salvo, así como en el Antiguo Testamento. Hay muchas, como por ejemplo cuando Juan el Bautista dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la misma Biblia está diciendo que el Cordero del Antiguo Testamento es Cristo. Y ahí hay otra tipología. O sea, hay muchas, y leímos algunas la vez pasada. Hoy vamos a enfocarnos en una que es acerca del matrimonio. Entonces vamos a ver, es tipología, es figura y tipología. Entonces vamos a ver varios textos en Jeremías 31, vamos a empezar. Vamos a ver dos del Antiguo Testamento y luego los del Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 31, verso 31. Vamos a estar hablando acerca del matrimonio, cómo Dios se comparaba a él con su pueblo Israel, como si él fuera el esposo y el pueblo Israel la esposa, en la figura del matrimonio, y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces dice así, Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Luego dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y ahí dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Sí ve el Señor cómo se llama a sí mismo? Dice que él fue un marido para el pueblo de Israel. Y mire que en esos textos está hablando de un pacto. ¿Qué representa un matrimonio? Un pacto. La hermana que estuvo en el matrimonio civil del hijo, ¿qué hicieron ellos ahí? Un pacto. Pues cuando Dios dice que estableció un pacto con el pueblo de Israel y él a sí mismo está diciendo que él fue como un marido y ellos fueron como su esposa, aunque ellos fueron infieles, ¿cierto? El pueblo de Israel, igual que nosotros. Pero entonces aquí Dios mismo está diciendo que él ha sido como un marido para ellos. Y miremos eso también en Isaías capítulo 54. Isaías 54, desde el verso 1. Isaías 54.
54 desde el 1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Y mira lo que dice acá: porque tu marido es tu hacedor. Mira que está hablando del pueblo de Israel. Y le está hablando como si fuera una mujer, ¿cierto? Que no tenía hijos, que estaba desamparada, que estaba solita, que se habían burlado de ella. Y aquí luego dice que no, que ya no más, que no va a ser más así. Y luego dice de él mismo: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Sí, comparando el pueblo de Israel como si fuera mujer y el varón. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces fíjese que ahí Dios está comparándose como si él fuera el esposo y ella una mujer que estaba abandonada, que no tenía hijos, que estaba repudiada, ¿cierto? Que las demás naciones se habían aprovechado de ella, pero él la iba a redimir de esa condición y él iba a ser el esposo para ella. Entonces desde el Antiguo Testamento Dios ya estaba mostrando que su pueblo era su esposa y él era el esposo. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, ahora miremoslo en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a verlo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Desde el verso 25. Juan capítulo 3, desde el verso 25. Dice, no sé si en sus Biblias tiene un subtítulo ahí antes del 22, dice el amigo del esposo. Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 3, verso 25. El amigo del esposo dice ahí, ¿cierto? El título que le pusieron ahí las sociedades bíblicas. Dice en el verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Están refiriéndose a Jesús, ¿cierto? O sea, le preguntan a Juan y le dicen: el que usted bautizó ahora está bautizando. En el 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y vea lo que dice Juan acerca de lo que él está mencionando en el 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Leámoslo otra vez para que lo dimensionemos. En el 29 le está diciendo: el que tiene la esposa es el esposo. O sea que está refiriéndose a un varón y a su esposa. Y aparte de eso está diciendo que hay un amigo del esposo, que el amigo se goza escuchando lo del esposo. Entonces dice: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y luego Juan dice: mi gozo está cumplido. O sea que Juan era ¿quién? El amigo del esposo. Y se estaba escuchando el testimonio de Jesús, lo que estaba haciendo Jesús. Y lo que Jesús estaba haciendo con su esposa. Porque su esposa, vamos a leerlo en otro texto, son los discípulos en ese momento. Entonces miren que ya desde el Nuevo Testamento Juan ya tenía claro: ahí está el esposo, Cristo, yo soy el amigo del esposo,
y yo me gozo de escucharlo a él. Pero él es el esposo, ella es la esposa. Juan el Bautista dijo esto. Y eso también, en ese momento eran los discípulos que estaban con él. Pero ya luego el Señor cuando muere, pues ya esa obra del Señor ya se extiende a la iglesia. Pero en ese instante eran los discípulos. Miremos y verá, ahora el Señor Jesús mismo lo dijo en Marcos capítulo 2. Esas son palabras de Juan el Bautista. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 2. Uno muchas veces lo lee y pasa como rápido, dice el esposo, la esposa, el amigo del esposo, pero ahí está refiriéndose. En ese momento eran los discípulos que estaban con él. Marcos capítulo 2 desde el verso 18. Este tiene su título, pero dice la pregunta sobre el ayuno. Marcos 2:18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le están preguntando a Jesús. Jesús les dijo, mire, son palabras de Jesús. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, Jesús mismo ya está diciendo eso. Ellos están diciendo, los discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista ayunan, pero ustedes no ayunan. Entonces les dice, si ellos están con el esposo en el momento, están de bodas, ¿por qué van a ayudar en el momento? Dice luego, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Está hablando del mismo, el esposo en medio de ellos. Luego dice el 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Hablando del mismo. Y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Sí ven? O sea, no solamente fue el testimonio de Juan el Bautista, sino que también fue el testimonio de Jesús mismo, reconociéndose a sí mismo como esposo y los discípulos que estaban con él como la esposa. Y que en ese momento no ayunaban, pues porque estaban con él. Pero ya cuando el Señor se fuera, ahí sí iban a ayunar cuando él no estuviera. Entonces el matrimonio es una figura, donde el varón está representando a Cristo y la esposa está representando a la iglesia. Vamos a verlo con otros textos. Pero ya desde acá Jesús mismo lo estaba diciendo. Vamos a ir a Mateo 22. Eso lo leímos la vez pasada. Mateo capítulo 22, desde el verso 1, el 1 y el 2. Dice Mateo 22, desde el 1 y el 2. Respondiendo Jesús, o sea, también son palabras de Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Eso lo leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Pero fíjese, las palabras del Señor Jesús diciendo a qué era semejante el reino de los cielos en una frase y la profundidad de la frase, porque está diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerle fiesta de bodas a su hijo. Entonces aparece el rey, que es Dios Padre, ¿cierto? Dueño de todo, máxima autoridad, que gobierna, que todo sostiene, que tiene todo bajo control, el rey. Y Dios Padre se propuso hacerle una boda a su hijo. O sea que el plan o el propósito de Dios es formarle una esposa, prepararle una esposa para casar a su hijo. Como cuando los papás se dan cuenta que los hijos se van a casar, entonces ¿qué empiezan a hacer? Tenemos que planear esta boda, ¿cierto? Vamos a ayudar, qué hay que traer, qué hay que comprar, dónde se van a casar, dónde van a vivir, qué necesitan. Entonces así mismo hizo Dios. El plan o el propósito de Dios es que su hijo tenga una esposa y dársela en matrimonio. Muchas veces pensamos que el propósito de Dios es salvarnos. Eso hace parte del plan, salvarnos. Nos tiene que salvar, nos tiene que limpiar, pero no es el propósito final. Porque el propósito final es que Él quiere darle una esposa a su hijo. Nos tiene que salvar, sí, tenemos que creer, nos tiene que limpiar de nuestros pecados, pero ahí no termina el propósito. El propósito es seguir formando su iglesia, su esposa, para que haya esa fiesta de bodas
que se va a dar mucho más adelante. Claro, entonces uno lee Apocalipsis, el Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor, la esposa. Cuando le dice, cuando Juan el Bautista, perdón, cuando el apóstol Juan veía esas visiones de Apocalipsis, dice, he aquí vi la esposa del Cordero, la esposada, la santa ciudad. O sea, él ya estaba viendo allá el propósito final. Pero este texto resume, Dios se ha propuesto a su hijo darle una esposa. O sea que el matrimonio de nosotros, entre los hombres, o sea, hombre y mujer, en la humanidad, el matrimonio es una muestra de eso. Es una muestra del propósito de Dios, que quiere darle una esposa a su hijo. Por eso para nosotros el matrimonio es tan importante, tan sagrado, tan valioso, porque es del corazón de Dios mismo, es el propósito de Dios. Querer que su hijo tenga una esposa, entre un hombre y una mujer, nada diferente. En donde el varón está representando a Cristo y donde la mujer está representando a la iglesia. Y ese es el propósito de Dios. Entonces la figura del matrimonio nos está mostrando eso. Al varón, Cristo, y a la iglesia, en la esposa. Y cómo es el propósito de Dios Padre hacerlo de esa manera. Entonces esa es la figura que vamos a estar estudiando los jueves acerca del matrimonio. Hoy vamos a empezar con un primer matrimonio que es el matrimonio de Adán y Eva, ¿sí? Y ahí vamos a ver a Cristo en Adán y vamos a ver a la iglesia en Eva. Antes de ir a Génesis, entonces vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento donde nos aclaran eso. Miremos Romanos 5:14. O sea, nos habla sobre esta parte de la iglesia de Cristo. Vamos a ver unos pasajes donde nos muestran que Adán es una figura de Cristo y donde Eva es una figura de la iglesia. Y ya luego nos vamos a Génesis para mirar los detalles. Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14, este lo leímos la vez pasada también. Lo vamos a tomar hoy porque hace referencia a Adán, que es de quien vamos a hablar ahora. Dice así, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y la última frase es la que quiero resaltar. El cual, o sea, Adán, es figura del que había de venir. Y esa palabra figura ahí, lo mencioné la vez pasada, es tipo. O sea, Adán es un tipo del que había de venir, o sea, es un tipo de Cristo. Y la vez pasada aclarábamos que un tipo nos muestra muchas características de lo del Nuevo Testamento, ¿cierto? No todo, no absolutamente todo, porque no se cumple todo. Porque, por ejemplo, Adán pecó, Adán cedió ante la tentación, pero Cristo no. Pero Adán, dice la Biblia, que es un tipo de Cristo. O sea, en Adán vamos a encontrar muchas características que encontramos en Cristo. Por eso entendemos que cuando estudiamos a Adán en el Antiguo Testamento, pues hay muchas cosas que Dios quería mostrar en Adán que hace referencia a Cristo, porque es una figura del que había de venir. Mire que también lo dice en 1 Corintios 15. Primera Corintios capítulo 15, verso 45. Primera Corintios 15, 45. Voy a leerlo, desde el 45 hasta el 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente. Perdón, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí se está refiriendo ahí a Cristo. O sea, el primer Adán, hombre, el postrer Adán, mire que lo llama Adán, Cristo. Y luego dice en el 46, sí, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ese animal se referencia
anímico, al alma, sino animal, luego lo espiritual. Y en el 47, el primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, terrenal, el segundo hombre, y ahí lo dice, que es el Señor, ¿sí ven? Es del cielo. O sea, la misma Biblia nos está diciendo que el postrer Adán, que es del cielo, es el Señor. O sea, mire cómo Adán era una figura del que iba a venir, de Cristo. Entonces vamos a ver algunos aspectos relacionados. Eso en cuanto a Adán. Y en cuanto a Eva, también la Biblia dice que ella es una figura de la iglesia. Vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Sí, hermana. También podemos definir el segundo hombre, que es el Señor del cielo. Dice que el primer hombre es Adán, el segundo es Cristo, pero Dios nos está hablando de lo que nosotros conocemos para darnos una cuenta de lo espiritual, que es lo principal. En este caso, Cristo es el principal. Entonces, por eso dice la Biblia, la pregunta es, por eso dice la Biblia que Cristo es el primogénito de toda la creación. La Biblia lo dice porque él tiene el primer lugar. Sí, ese primogénito no se refiere a que fue creado primero, sino que él tiene el primer lugar en toda la creación. Pero referente a este texto. Ese texto no nos da a entender. No, aquí lo que está diciendo es que el primer hombre, o sea, el primero que conocimos era terrenal, que es Adán. Pero venía otro, que era del cielo, que es Cristo, que realmente es el primogénito, que es espiritual, Porque el primero que existió, que sí ha sido eterno, es Cristo. ¿Sí? Yo entiendo eso, Sí. pero no se refiere, ahí no podemos decir. Entonces, Cristo por eso es el primogénito de la creación. No, lo que pasa es que... ya. Lo que pasa es que ese texto del primogénito, el primogénito de la creación no se refiere al primer hijo, sino que se refiere al que tiene el primer lugar. La preeminencia, sí, que tiene la preeminencia, ¿sí? Y también dice la Biblia que él era el primogénito entre muchos hermanos, porque realmente fue el primero que venció el pecado como hombre. Él ya estaba en el cielo porque él siempre ha estado con el Padre, claro, como hombre, como humano fue el primero, y va a llevar a muchos hermanos a la gloria, ¿sí? Pero ese texto se refiere a que él tiene el primer lugar en la creación, en todo él tiene el primer lugar, porque luego dice, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? A eso se refiere. 2 Corintios 11. Vamos a leer 2 Corintios 11, versos 2 y 3. Entonces vimos que la Biblia dice que Adán era una figura de Cristo, ¿cierto? Una figura del que había de venir. 11 del 2 al 3. 11 del 2 al 3, sí. Entonces ya vimos los textos donde dice que Adán era una figura de Cristo. Ahora vamos a ver donde dice que nosotros, la iglesia, somos una figura de Eva. Vean lo que dice acá, el 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Mire, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, en Corintios, 2 Corintios 11:2. Le está escribiendo a ellos en la carta. ¿Y cómo les está diciendo? Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, a ustedes como iglesia les he dado un esposo para presentaros, o sea, la iglesia, como una virgen pura a Cristo. Fíjense que ahí está comparando la iglesia como la esposa y a Cristo como el esposo. Luego dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, está hablando de Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea, así como la serpiente fue engañada, nosotros como iglesia también seamos engañados. Mire que ahí está comparando a está comparando al esposo con Cristo y a la esposa con Eva. O sea, está comparando a la iglesia con Eva, como si la iglesia fuera Eva. Y aquí también está mostrando la figura del matrimonio entre la iglesia, porque dice que yo soy desposado como una virgen pura para el esposo, que es Cristo.
O sea, está comparando el matrimonio nuevamente en esa figura que está tomando acá, y a la iglesia la está comparando con Eva. Hay otro texto que está en Efesios, vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, ese texto es bien conocido. Efesios capítulo 5. Voy a leerlo desde el verso 21. Efesios capítulo 5 desde el verso 21. Todo este capítulo habla acerca del matrimonio, ¿cierto? Y da consejos de cómo es el esposo, cómo es la esposa. Ahora vamos a leerlo para ver a qué se refiere realmente. 5:21 de Efesios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Mire cómo compara el matrimonio con Cristo y la iglesia. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén con sus maridos en todo. O sea, unas recomendaciones para el matrimonio de nosotros, los matrimonios nuestros, pero esas recomendaciones las basa en Cristo y la iglesia. O sea, está comparando ambas cosas. Dicen del 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, aquí nos están dando instrucciones prácticas a los esposos, a las esposas, de cómo tratar a la esposa, cómo cuidarla, y comparándole con Cristo y la iglesia. Dice entonces en el 30, porque somos miembros de su cuerpo, grábense esa frase, de su carne y de sus huesos. 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese texto no lo encuentra en Génesis. Allá cuando Dios creó a Adán, ¿cierto? Formó a Eva y le trajo a Eva y ahí se casaron. Es el primer matrimonio. Pero entonces Pablo, todo esto que Pablo estaba diciendo ahí acerca de Cristo y la iglesia, acerca del matrimonio, mire lo que dice el 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Sí lo ven? O sea, cómo Pablo entendió y dimensionó que el matrimonio que nosotros tenemos entre nosotros no es solamente un simple matrimonio, es grande este misterio, o sea, hay un misterio detrás, hay una realidad espiritual, sí, de esa unión, de ese pacto, como leíamos hace un rato en el Antiguo Testamento, de ese vínculo que se genera, de ese compromiso. Dice, grande es este misterio, el matrimonio, pero Pablo está diciendo, más yo digo esto, o sea, todo lo que está hablando es respecto a Cristo y la iglesia. O sea que nuestros matrimonios son solo una figura de un matrimonio real y superior, que es el matrimonio que Dios está preparando para su Hijo, como el Señor como leímos en Mateo 22. Nuestros matrimonios solo nos están recordando que somos la esposa, la iglesia, que estamos siendo preparados, conducidos, para que cuando ya estemos listos, podamos casarnos con nuestro esposo y prometido, que es Jesús, que Él va a volver por nosotros. Más adelante, si el Señor lo permite, vamos a estudiar cómo es el matrimonio judío. Y los pasos de un matrimonio judío son los pasos que Jesús mismo hizo con su iglesia. Entonces el matrimonio acá en la tierra es como una figura de matrimonio espiritual. Tal cual. Es eso, es una figura. Es una figura, pero no es un... Tipología. Tipología. Sí, nuestros matrimonios son figura. Son figura. Claro, y los matrimonios que vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, algunos son tipología porque la Biblia misma nos está diciendo que ese matrimonio representa a Cristo y la iglesia, como el caso de Adán y Eva. Todos son figuras. Son figuras. Sí, los de nosotros no. Los matrimonios de nosotros son figuras.
Claro, porque están representando una realidad superior, un misterio, ¿sí? Los que son tipologías son los que están en la Biblia y que la misma Biblia nos dice que este matrimonio representa a Cristo y la iglesia, como el caso de Adán y Eva. Porque hace un momento leímos que Adán era un tipo del que iba a venir y Eva es un tipo de la iglesia. Entonces, en ese caso, el matrimonio de Adán y Eva es una figura, pero aparte de ser figura, es una tipología, ¿sí? Nuestros matrimonios son figuras de una realidad superior, de un misterio que el padre tiene en su corazón, darle una esposa a su hijo. Y lo estamos recordando siempre en medio de nuestros matrimonios. Entonces, de ahí de que nosotros valoremos el matrimonio, lo cuidemos, lo atesoremos, lo conservemos, lo hablemos, porque el mundo no lo valora, el mundo lo ha desfigurado, ¿cierto? El mundo no quiere tener compromiso, no quiere pacto. Si usted no se lleva bien con la persona, entonces ya simplemente prueben, y si no funciona, pues cada uno por su lado. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, donde Dios nos está mostrando el pacto que Él hizo por su iglesia. Imagínense donde el Señor tuviera la misma mentalidad de la sociedad moderna. Si la iglesia no me corresponde, entonces yo la dejo. Vamos a probar, ¿sí? Probemos. Y si ustedes no me son como yo esperaba, entonces yo los dejo. El Señor ya nos hubiera abandonado, ¿cierto? Ya nos hubiera hecho a un lado. Como digamos en Isaías y Jeremías, que la iglesia el corazón se fue infiel. Exacto. Y nunca lo abandonó. Nunca. O sea, se dice. Porque cuando hay un pacto, no se está porque el otro haga o no haga, sino que hay un pacto de por medio. Y el Señor se prometió a sí mismo entregarse por nosotros. Y nosotros tenemos que serle fieles a Él también. Pero es eso, o sea, el matrimonio es un misterio más grande que lo que nosotros vemos acá en la tierra, ¿sí? Aunque el mundo lo haya desfigurado, aunque el mundo lo haya tergiversado, que permita matrimonios entre personas del mismo sexo, no es así, porque el Señor está representando una cosa. Nada más ese versículo 28 y 29 son bien profundos ahí en esa relación, que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Decir que Jesucristo hizo eso con la iglesia. Y dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso fue lo que mostró Jesús también. Tal cual. Todo eso. Tal cual. Es un misterio muy grande, ¿sí? Entonces hoy vamos a ir a Génesis para que veamos en el matrimonio de Adán y Eva, vamos a ver a Cristo y la iglesia. Y muchas de esas cosas que hemos estado mirando acá las vamos a ver allá en Génesis. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2. Entendiendo que este matrimonio es una figura, pero aparte de ser figura es tipología, porque en el Nuevo Testamento lo referencia como Adán como Eva, a Cristo como Adán y a la iglesia como Eva. El matrimonio de Adán y Eva es tipología. Es una tipología, sí. Aparte de ser figura, es tipología. Entonces vamos a ir en Génesis capítulo 2, verso 18. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, está hablando de Adán, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda para él. Ayuda idónea para él. Entonces fíjense, ese texto es similar al que leímos en Mateo. El reino de los cielos es semejante a un padre que quiso hacerle bodas a su hijo. ¿Quién se propone aquí darle una esposa a Adán? Dios. Igual que dice allá en Mateo. O sea que el propósito de que Cristo, porque sabemos que Adán es una figura de Cristo, el propósito de que Cristo tenga una esposa es un propósito de Dios. El deseo de que el Hijo tenga una iglesia, y cuando digo iglesia me refiero al cuerpo de los creyentes, es un deseo de Dios. No es un deseo nuestro. No es un invento moderno. No es una idea que a algunos se nos ocurrió. No es una idea nueva. Mire que hace el propósito de Dios siempre. Vio a su Hijo y
y dijo, no es bueno que mi hijo esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea a mi hijo. O sea, Dios en la eternidad vio a su hijo Jesús y estando con él dijo, le voy a hacer una ayuda a mi hijo. Voy a darle una esposa. Es un propósito de Dios, no es nuestro. Y como es un propósito de Dios, Dios se va a encargar de cumplirlo. Porque Él lo tiene en su plan, ¿sí? Y durante toda la escritura uno ve cómo Dios va desarrollando ese plan. Por más torpes que seamos, por más errores que cometamos, por más cosas malas que hayamos hecho, digamos, en cuanto a procedimiento cristiano, ¿cierto? Porque hemos hecho cosas que decimos, no, esto no es bíblico, nos equivocamos. Por más doctrinas que hayamos tenido incorrectas, lo que sea, Dios va a cumplir su propósito, porque es el propósito de Él. Y a Él le nació en su corazón darle una esposa a su hijo, o sea que se va a encargar de edificarla y prepararla para dársela al matrimonio. No es un deseo nuestro. Por eso envió su Espíritu Santo a morar en nosotros. Por eso envió a su Espíritu Santo y eso hace parte del plan. Por eso lo envió a la cruz, porque hace parte del plan. Pero el propósito final no era ni la cruz, ni salvarnos, sino que él tenga su esposa. Por eso uno ve que la Biblia comienza con este matrimonio y la Biblia termina en Apocalipsis con la consumación de ese matrimonio, porque uno ya ve la esposa, la desposada, la ciudad celestial. Allá ya uno ve la consumación y todo el plan que Dios está estableciendo es porque él quiere darle una ayuda idónea a su hijo. Entonces aquí ya lo está diciendo Dios. Y Dios se va a encargar de hacerlo, no es nuestro. No es un plan nuestro, de ninguno de nosotros, es un plan de Dios. Sigamos leyendo ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea que Dios va a hacer una ayuda idónea, una esposa idónea para él, sin mancha y sin arruga, como leímos ahorita en Efesios, apropiada para él. Y el único que sabe cómo debe ser la esposa apropiada para él es Dios. Porque nosotros podemos decir muchas veces, no, este hermano no califica en la iglesia, no, pero tan imprudente, lo que sea, pero es Dios el que se encarga de edificar su iglesia para prepararla para su hijo, no nosotros. O no, muchas veces puede decir, no, estos hermanos están aburridos, no, tal cosa, y no despreciar la iglesia del Señor, pero resulta que es que la iglesia del Señor no es de nosotros, no es para nosotros, no es según nuestro gusto, no la edificamos según nuestro carácter, nuestra manera, es el Padre edificando su iglesia para su hijo. O sea, nosotros hacemos parte de la iglesia, pero no es de ninguno de nosotros. Y uno muchas veces quiere hacer las cosas a la manera de uno. Pero resulta que es Dios el que se va a proponer edificársela para su hijo. O sea, hay que decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Cómo nos quieres edificar para que seamos la ayuda idónea apropiada para tu hijo? ¿Sí? Es un trabajo de Él. Entonces dice, le haré ayuda idónea. Un propósito de Dios, y Dios se va a encargar. Esa palabra que dice ahí, le haré, en el original es edificaré. Es que en nuestro español, hacer es como si yo vengo y preparo algo, pero también la palabra se refiere cuando construye uno algo, cuando uno hace con herramientas y viene, hace una edificación. Esta palabra acá es edificar. O sea, Dios se va a tomar el proceso de formarla, de prepararla, de madurarla, de limpiarla, de hacerle que crezca hasta que sea la ayuda idónea para él. Cuando él ya vea ese momento, es que se van a poder casar. Ese texto, esa palabra ahí, le haré, hace referencia a eso. Edificaré. Dios lo va a hacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor le pregunta a los discípulos, bueno, ¿qué dicen las personas que soy yo, cierto? Ah, Elías, unos dicen que eres tal. Bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Entonces Pedro contesta, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice el Señor, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa misma expresión, mire lo que dice el Señor, edificaré mi iglesia. Aquí aparece que el Padre va a edificarle una iglesia, una esposa al Hijo. Y luego dice el Señor, edificaré mi iglesia. O sea, primero la iglesia es de Él. No es de ninguno de nosotros, la iglesia es del Señor. Y segundo, Él se encarga de edificarla porque es el que sabe cómo la necesita para Él. Necesitamos que Él nos ayude y nos guíe. Señor, ¿qué tenemos que hacer para ser esa esposa que está siendo edificada apropiadamente para su hijo? Pero Él se encarga, la iglesia es de Él, por eso Él dice, yo edificaré mi
iglesia. La iglesia es del Señor y Él es el que la edifica. Él es el que la edifica. Entonces esa palabra Ileare hace referencia a eso. Ayuda idónea para Él. Sigamos ahí el 19. Jehová Dios formó pues de la tierra, entonces vino Dios a traerle diferentes ayudas al Señor, a Adán, que es una figura. Dice ahí, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces mire, Dios queriendo, edificarle una ayuda idónea a él, le trae los animales, ¿cierto? Le trae todo lo que crea en el campo, todo lo que hay en la tierra, pero nada de eso fue la ayuda idónea para él. Nada. Ninguno de los animales, ninguno de las cosas que Dios había creado. Entonces mire cómo fue la concepción de Eva. En el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, Eva, que es la ayuda idónea que Dios se propuso hacer, en el caso de Adán, ahí en el huerto, en el caso de Cristo, que es la ayuda idónea que está haciendo, sale de una de las costillas de Adán. Y eso nos está mostrando que la naturaleza de ella es la naturaleza de él. La naturaleza de Eva, ella fue formada de la naturaleza de Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra, ¿sí recuerdan? Pero Eva no. Eva salió del costado, de internamente. O sea, la vida que Eva recibió provino de la vida que tenía Adán. Y eso nos está mostrando que la iglesia, la vida que hay en la iglesia debe ser la vida que proviene de Cristo. No la vida del mundo, no las cosas terrenales, no nuestros temperamentos, no lo que nosotros hemos aprendido terrenalmente. La vida en la iglesia debe ser la vida de Cristo, ¿sí? O sea, que el Señor lo que quiere hacer es que su iglesia surja y tenga vida, y que esa vida venga o provenga del mismo, de Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque Eva fue formada de una parte de Él, no de nada del mundo, nada terrenal, nada material, nada distinto. Entonces cuando el Señor ve a su iglesia, puede decir lo que dice más abajo. Uy, mira, cuando Adán vio a Eva, ¿qué dijo? Huesos de mis huesos, carne de mi carne. Adán reconoció que ella había salido de él. O sea que cuando Cristo ve a la iglesia, ¿qué debería ver en ella? Su propia naturaleza, su propia vida. Su carácter, su vida. El mismo, ¿cierto? Reflejarse el mismo. Y uno muchas veces quiere meter cosas en la iglesia de uno, o humana, ¿cierto? No sé, uno tiene una cierta forma de pensar, entonces uno piensa, no, de esta manera tenemos que hacer las cosas. O traigamos una idea novedosa para que vengan muchos hermanos, estrategias humanas, entonces inventémonos tal cosa, pongámosle luz, no sé, cualquier cantidad de cosas. Pero la naturaleza que hay en la iglesia es la naturaleza de Cristo, porque de él fue tomada, ¿sí? Y todo lo que él va a reconocer es, cuando la vea, va a decir, esta es como yo, lo que haya de ella en mí, ¿sí? Porque la sacó de ahí, o sea, es su propia naturaleza, no es nuestra naturaleza. Todo lo que sea de nosotros debe morir, porque eso no le sirve al Señor. O sea, así como en Génesis, todo lo terrenal no le sirvió, los animales no le servían nada de eso. El Señor tiene que verse en nosotros. Ahí, no sé si han leído que, por ejemplo, los materiales como el oro, la plata, eso se purifican con fuego, ¿cierto? Se limpian con fuego. Yo leí entonces, una vez le preguntaron a un platero que estaba trabajando la plata, que hasta qué punto él la tenía que quemar y limpiarla. Y él dice, yo la quemo hasta el punto en que yo me vea en ella. Cuando él se ve en ella, entendió que ya sus impurezas fueron limpias y ahí la deja de quemar. Entonces, de esa manera mismo, Cristo debe trabajar en nosotros para limpiar todas las impurezas hasta el momento en que Él sea reflejado ahí en nosotros. Porque esa es la naturaleza de la iglesia,
¿sí? No es nuestra naturaleza, al Señor no le sirve nada de lo nuestro. O sea, nuestras buenas intenciones, nuestras formas de pensar, no, Él quiere lo de Él, ¿sí? Si fuéramos nosotros capaces o que lo intentáramos, claro que lo intentamos, pero si realmente fuéramos efectivos para limpiarnos y purificarnos solos, entonces Cristo nunca se llevaría la gloria, que es el propósito de esa vez. Exactamente. Pero si Él la purifica de verdad, Él se lleva la gloria. Y tiene que ser de esa manera, porque es la iglesia de Él. Y es la misma naturaleza de Él. Uno como hombre no se va a casar con un animal. Uno se casa con otra persona, ¿cierto? De la misma especie. Así como Cristo va a casarse con una iglesia que sea similar a Él. O sea, que sea parte de Él, que Él pueda decir, esta es mía, ¿sí? Entonces, ese hecho que ella había sido tomada de la costilla y formada a partir de la costilla está mostrando que la naturaleza de la iglesia es la naturaleza de Cristo, nada diferente. Debe ver la imagen de Él. La debe ver ahí. Entonces, Sí. cuando el hombre o la mujer, porque no solamente el hombre, también maltratan el uno al otro, entonces, ¿qué le está diciendo? Así como leímos ahorita en Efesios, cuando dice que los maridos amen a sus esposas y cuídenla como a su propio cuerpo, porque ninguno maltrata a su propio, claro, se maltrata a sí mismo, ¿sí? Está maltratando a sí mismo. Ahora entre nosotros, si yo maltrato a un hermano, estoy maltratando al cuerpo de Cristo. Miren esa expresión, la iglesia es el cuerpo de Cristo porque es que de Cristo fue tomada y hace parte como que ella es parte mía también, o sea que la iglesia es cuerpo de Cristo, ¿sí me hago entender? Cuando yo entendí eso, yo dimensioné, efectivamente somos el cuerpo de Cristo, porque es que salimos de allá, salimos de Cristo, o sea, lo que hay de Cristo en nosotros es parte de Él, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso somos cuerpo de Cristo y por eso hay la figura de cuando la toma de la costilla es la naturaleza de Él. Es cuando lo mismo que decimos que cuando murmuramos, criticamos al hermano, estamos hablando de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Es del cuerpo de Cristo. Igual en la Biblia aparece el episodio cuando le dice, Jesús se lo presenta a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a la iglesia? No, me persigues. Cuando yo persigo, cuando yo me lastimo Tal cual. verbalmente, cuando soy diferente, estoy atentando contra el mismo Cristo. No estamos atentando contra otra persona, sino por él. Y ahorita lo leemos allá en Efesios, cuando dice que amemos a nuestras esposas como a sus propios cuerpos, porque es que la iglesia sale de Cristo mismo, o sea que cuando yo amo a mi esposa es como si se amara a mí mismo, ¿sí? Y luego dice que nadie aborreció su propia carne. nadie aborrece su propia carne. Yo nunca me golpeo a mí mismo. No, uno cuida su propio cuerpo, exactamente. No, al contrario, no quiere, así los demás estén golpeando, pero yo... Y lo que dicen las hermanas, que uno cuida y sustenta su propio cuerpo. ¿Qué hace el Señor con su propio cuerpo? Con nosotros nos cuida y nos sustenta. Nos ama con un amor eterno. Tal cual. Tiene misericordia nueva todo. Completamente. Pero pasa otra cosa, y es que si este brazo se fractura, yo no la desprecio, le digo, brazo, no sirves para nada, le ignoro, no eres parte Lo cuida hasta que se recupere. Yo no rechazo el hecho de que este se cae. Este brazo viene a reemplazar y apoyar esto. Ayudarlo. Y eso es lo que no entendemos en el cuerpo de Cristo. Que cuando otro se fractura, cuando otro se aporrea, cuando el otro miembro del cuerpo Tiene que ayudar. Y es más profundo todavía en el matrimonio. Es más allá. El Señor nos permite vivir eso un poco en el matrimonio para dimensionar lo que Él hace por nosotros y la forma como nos ama, nos siente. Puede ser por el ejemplo del matrimonio, colocamos otro ejemplo porque es por el tipo de relación, por el tipo de relación que la intimidad, ¿cierto? Cuando el otro está enfermo, uno siente que se enfermó uno, o sea, o uno es capaz de decir, no, yo no como come tú, o sea, uno siente esa entrega por el otro, porque es el mismo cuerpo. Por eso dice la Biblia que somos... Sí, no, porque cuando está el ejemplo como Cristo en la iglesia. Sí, por eso solo puede ser el amor de Cristo. Porque si Jaime, que es mi esposo, no tiene a Cristo, no me ama verdaderamente. Es que el único amor verdadero es el de Cristo. Es que el único amor es ese ágape. Rogar que mi esposa y mi esposo tengan el carácter de Cristo y reflejen a Cristo, porque es el único amor verdadero. El resto del amor de nosotros son trapos de inmundicia.
Miren, no sirve. ahí entienden un poco más cuando la Biblia dice que somos miembros de su cuerpo, porque Eso. salimos de allá, salimos de él, somos miembros de su cuerpo, hacemos Pero parte dice que de él, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. No, y lo que a mí me impactaba en estos días, por ejemplo, uno lee y dice que a través de la resurrección de Cristo fuimos nuevas criaturas, ¿sí? Pero hay una versión donde leía que fuimos creados de nuevo en Él. Entonces eso ya a mí me cambia como un poquito el panorama cuando dice que fuimos creados de nuevo en Él. Somos En ya, él, ya no debe de haber nada de lo anterior, sino No. empezar a expresar esa vida en Cristo, así o de es. Cristo. Tal cual. O sea, por eso Pablo, por eso uno dice como el Señor crezca en nosotros y nosotros menguemos. Por eso es tomar la cruz, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, porque es la naturaleza de Él en mí, ¿cierto? Miremos ahí en Génesis, ya volvemos ahí donde vamos. Miremos en Génesis capítulo 1, verso 26. Vamos a, referente a lo que estamos leyendo, vamos a leer estos pasajes. Dice 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, aquí está hablando de la creación de Adán, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso dice nuestra versión, y luego dice, y señoree en los peces del mar, dice nuestra versión. Pero la versión original agrega, le hace falta una palabra acá, en la donde dice, y señoree, la original dice, y ellos señoreen, dice ellos. Vamos a leerla con esa palabra. Dice, hagamos al hombre, mire que habla singular, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ellos señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 lo ratifica. Y creó Dios al hombre, singular, a su imagen, a imagen de Dios los creó, y luego dice, varón y hembra los creó. Entonces mire que primero lo habla singular, creó al hombre, y luego dice, y ellos señoreen. ¿Cómo así que ellos? O sea, Dios ya estaba viendo, Dios ya estaba viendo que Eva estaba metida ahí también, porque Eva viene de acá, o sea, Eva estaba metida en Adán, ¿sí? Por eso lo dice luego, hizo al hombre, y luego dice, varón y hembra los creó. Por eso cuando el Señor... Dice 5:2, dice, los creó y los llamó, Ajá. los llamó Adán. Ahí están. O sea, el Señor en su plan ya incluía a los dos ahí. O sea, cuando veía a Adán, sabía que Adán no estaba solo, no era bueno que estuviera solo, le iba a hacer una ayuda idónea, y ya veía a los dos ahí. O sea que el Señor cuando ve a su hijo, lo que ve a su hijo, y aparte su hijo está viendo a la iglesia, pero ¿qué ve de la iglesia? Pues lo que ella tiene de su hijo, porque es la naturaleza del hijo en nosotros. Por eso dice la Biblia que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, ¿sí? Porque nosotros mismos ya hubiéramos sido carne, ¿cómo se dice? Carne de cañón, ya estaremos aniquilados en nosotros mismos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué el Señor ha hecho con nosotros? Revestirnos de Él. No sé si se acuerdan cuando Jacob fue a pedir la bendición de su padre. Perdón, si Jacob pedir la bendición a Isaac, ¿cierto? ¿Qué hizo Jacob? Se revistió de como si fuera Esaú, se puso las pieles. Entonces cuando el padre viene a bendecirlo, dice, uy, la voz es la voz de Isaac, perdón, de Esaú. Pero la voz de Jacob, perdón, sí. Pero el vello y el olor es el olor de mi hijo. Y eso es una figura de Dios Padre, nosotros yendo a recibir la bendición del Dios Padre, pero si vamos por sí mismos no la vamos a recibir. Jacob, si va en sí mismo, el papá no le iba a bendecir. ¿Qué hizo Jacob? Pues tuvo que vestirse como su hermano mayor, como su hermano, y venir delante de él como su hermano, revestido de su hermano, y cuando el padre lo siente y lo toca, dice, uy, sí, este es el olor de mi hijo, y lo bendice. Esa es una figura de Dios Padre bendiciéndonos a nosotros porque estamos revestidos de Cristo, ¿sí? Porque olemos a Cristo, porque somos olor fragante en Cristo, ¿sí? Si no fuéramos revestidos de Cristo, no nos recibe, ¿sí? No nos acepta. Ajá, somos olor de Cristo. Exactamente, porque la naturaleza de la iglesia debe ser esa, de Cristo. Complementemos esto con Colosenses y ya volvemos a Génesis 2. Colosenses capítulo
Colosenses capítulo 3. Desde el verso 5. ¿Hasta qué horas va la reunión? A las 8. Ah, bueno, ¿Y qué hora es? 8:15 ya. Terminemos. No, porque voy como en la mitad. No, de vigilia. Colosenses 3. o sea, con respecto a los aspectos de Daniela, voy como en la mitad. Hay más aspectos. Pero entonces, ¿los vemos o los vemos en la siguiente, como quieran? ¿Los terminamos o está muy tarde? Como quieras. Los hermanos son los que sí. Terminémoslo, sí, terminémoslo. Colosenses que Capítulo. No. ¿Cómo? Colosenses 3:5. 3:5. Colosenses 3:5. Para no dejar como así mucho. 3:5. 3:5, vea, dice. Colosenses 3:5, con respecto a la naturaleza de la iglesia, mire. Cuando Dios trae las cosas terrenales, trae animales y eso, Adán no halló ironía para él, le puso los nombres, ¿cierto? No hubo, o sea, las cosas terrenales no son lo que es la iglesia de Cristo. Dice así, Colosenses 3:5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Sí ven? O sea, lo terrenal al Señor no le sirve. Así como allá en Génesis, lo terrenal no fue la ayuda idónea para Adán. Entonces dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí empieza a decir un poco de cosas terrenales. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y sigue hablando ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos viejo hombre y revestidos del nuevo. Vea lo que dice ahí. El cual conforme a la imagen del que lo creó. O sea, ¿con qué imagen fue creada Eva? Con la imagen de Adán, ¿cierto? Dios la sacó de ahí. O sea, con la imagen respecto de Cristo nosotros, con el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, ni libre, y aquí está la frase, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Sí ven? Esa debería ser la naturaleza de la iglesia, que Cristo sea todo en todos, para que cuando Él venga se pueda ver a sí mismo y decir, uy, mira, esa es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Cuando Él vea a la iglesia puede decir, esta es semejante a mí, esta es mi ayuda idónea realmente. Pero lo que le queramos ofrecer al Señor, que sea terrenal, el Señor como que, ¿para qué? O sea, ¿para qué sirve todas las cosas que el hombre intenta hacer en sus fuerzas si delante del Señor no tienen valor? ¿Qué debería ver el Señor cuando nos vea? Él mismo en nosotros, llenarnos de Él, saturarnos de Él para que Él nos vea. Como sigue Ahí. diciendo ahí después del 12 en adelante. Sí, que nos vistamos de Él y volvámonos a Génesis donde íbamos. Porque en todas estas cosas que he mencionado, uno ahí ve la grandeza del Señor y cómo tenía un plan claro para su Hijo y para la iglesia desde el principio. Entonces íbamos ahí caer en sueño profundo. En el 2:21, ¿cierto? Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vamos a leer Juan y vamos a comparar lo que pasa ahí con lo que pasa en Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Desde el verso 31. ¿Juan? Juan capítulo 19, desde el verso 31. Allá en Génesis leímos que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán mientras dormía
tomó la costilla y formó a Eva. Y miren lo que pasa acá. Juan capítulo 31, 31. Sí, Juan. Espera que yo tengo otro acá. Juan 19:31. Perdón, sí, me equivoqué. Juan 19, 31. Sí, me equivoqué. Ya mismo me enredé. Juan 19, 31. Dice, ¿cómo es el título que tienen las Biblias ahí? El costado de Jesús traspasado. El costado de Jesús traspasado. ¿De dónde sale Eva? Del costado. Del costado. Entonces, mira lo que pasa acá. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, vinieron pues, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Resulta que ellos estaban crucificados y si no se habían muerto, lo que hacían era fracturar las piernas para que ellos terminaran de ahogar y morirse. Entonces ellos vienen a hacer eso, porque ya se iba a acabar el día, iba a comenzar el día de reposo, tenían que hacer eso antes de que pasara el siguiente día. Dice el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, los dos ladrones. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fíjese eso tan impresionante. Jesús ya estaba muerto. O sea, el Señor ya había pagado por los pecados nuestros. Ya había muerto. Ya había, cuando Él dijo, ¿se acuerdan que Él dijo, completado es? O sea, ya había hecho todo lo que tenía que hacer para pagar por nuestros pecados. Consumado es. Gracias. Ahora, lo que va a pasar acá no tiene que ver con el pecado. Porque esta es una representación de lo que sucedió allá en Génesis, porque está diciendo que estaba ya muerto. Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. ¿Qué hicieron ellos? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, no le quebraron ni un hueso al Señor y se cumplió la profecía cuando dice que ni un hueso suyo iba a ser quebrado. En los salmos el salmista decía, contar puedo mis huesos, o sea, no le quebraron. Y cuando el cordero en la Pascua era sacrificado, no le podían quebrar ningún hueso. Tal como está pasando acá. No le quebraron las piernas al Señor, se cumplió ahí la profecía, todos los huesos intactos. Pero en el 34, uno de los soldados le abrió el costado. Así como pasó con Adán. Dios lo hizo caer en sueño y para formar a Eva, del costado vino y lo abrió. Aquí pasa con Jesús. Pagó ya por nuestros pecados porque ya estaba consumada la obra de redención, ¿cierto? Y ya estaba muerto. O sea, ya estaba dormido como Adán. Y viene uno y dice, lo ve y no le quiebran los huesos porque ya estaba durmiendo. Y entonces viene y le traspasa el costado. Así como Dios mismo hizo con Adán, traspasó el costado. ¿Y qué pasa ahí? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La sangre sabemos que es para limpieza de nuestros pecados, pero sale agua, que es la que da vida, la que trae vida, que es una representación del Espíritu Santo viniendo a vivir en nosotros. Así como allá en Génesis, Dios del costado saca la costilla y esa es la que le da la vida a Eva, para formarla a ella. ¿Sí me voy a entender? Aquí mismo estábamos viendo cómo el soldado, al traspasar el costado, está saliendo agua, que es la que va a dar vida a la iglesia, el Espíritu Santo que va a venir sobre nosotros para darnos vida como ese cuerpo corporativo para Cristo. ¿Sí me hago entender? Y mire que esto ocurre cuando el Señor ya había pagado por nuestros pecados. O sea, no está relacionado a la redención, sino que está relacionado al hecho de darnos vida para poder formarnos una iglesia para Él. ¿Me hago entender? Fíjense que en Génesis, cuando Dios le forma a Eva, a Adán no había un pecado. O sea, no había relación con el pecado. Y cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? Eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. No le dice que eres sangre de mi sangre, porque la sangre está relacionada con el pecado. Pero allá en Génesis no tenían pecado. Y aquí lo que está mostrando es que cuando el Señor ya había pagado por nuestros pecados, entonces sale ya el suministro que nos va a dar vida a nosotros. ¿Sí me voy a entender? Ahora, el hecho de que los huesos no hubieran sido rotos, también está mostrando que la costilla que el Señor saca allá en Génesis está intacta, no la quebraron. No le quebraron ni un hueso al Señor. Está su vida íntegra, completa, para suministrarse a nosotros. ¿Sí? No está, ¿cómo decirlo? Como dañada, o maltratada, o corrupta.
no está quebrada, no, la costilla que el Señor saca para formar a Eva, ningún hueso del Señor Jesús es quebrado y Él puede suministrarnos su vida íntegra gracias a que fue conservado íntegramente, no su cuerpo físico, sino su vida para darnos a nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense cómo esta figura se está viendo acá en la cruz. El costado del Señor dando vida a la iglesia, como también del costado de Adán sale la vida para Eva. ¿Sí me hago entender? Pues salió agua y sangre. Salió agua y sangre. Pues dice que esos son los que dan testimonio en la tierra. El agua, ¿cómo es? Se refiere como a eso. El verbo, el agua y la sangre. La sangre. Allá en Primera Juan sí lo dice. Se refiere Tercera de también Juan a 13. eso. O sea, se puede relacionar con esa parte. Tendríamos que ver el contexto de lo que dice allá. Tres son los que dan testimonio en la En tierra. la tierra. El verbo, la sangre y Eso está en, ¿dónde es? En Tito, tercera de Juan. Es una de las cartas de Juan. La Está. tercera de Juan. Ya la veo. Habría que ver a qué se refiere. Entonces ahora volvamos a Génesis. Ahí vemos entonces que se cumple la profecía, todos los huesos los conservó y también está mostrando que su vida quedó íntegra, ya que la costilla no fue rota, para podernos formar a nosotros. Y también como mostrando que realmente sí derramó toda su sangre. Porque ahí salió sangre y agua. Sí, porque ya se había acabado. Ya se había acabado. Ajá, No tenía tal más cual. sangre. No teníamos Tenía más sangre. Volvamos en Génesis. Entonces decía en el 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Entonces fíjese que para Adán tener a su Eva, tuvo que pasar por un sueño profundo. Así como Cristo tuvo que morir para tener a su iglesia. En todas las figuras de los matrimonios que vamos a ver, siempre aparece esto. Aparece que el primero, el marido, tiene que pasar por muerte para luego tener a su esposa. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Sigamos ahí el 22, ya vamos a terminar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, eso ya lo hemos mencionado, la costilla habla de la vida del mismo, ¿cierto? Dios es el que la forma, pero tiene que tener la naturaleza de él, y Dios es el que se encarga de moldearla para llevarla a él, así como lo está haciendo con la iglesia. Es un propósito de él. Y en el 23, dijo entonces a Adán, ¿qué dice entonces Cristo? ¿Cuál debería ser el testimonio de Cristo con respecto a nosotros? Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. O sea que cuando el Señor ve a su iglesia debería decir, ve, ahí estoy yo, ahí está mi vida, realmente soy yo en ellos, porque eso es lo que el Señor viene a ver. Y recuerda entonces que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cuando Él dice que somos carne y huesos, entonces hace referencia a que dentro del cuerpo de Cristo hay algunos órganos que son blandos, pero hay otros órganos que son más duros. Y los órganos que son más duros, que son los huesos, son los que le dan estabilidad y le dan fortaleza a los órganos más blandos. O sea, ¿qué sería nuestro cuerpo sin huesos? No podríamos caminar, ¿cierto? Levantarnos, no tendríamos la fortaleza para vivir como vivimos. Pero ¿qué sería nuestro cuerpo si solamente fuéramos huesos? No tendríamos los demás órganos que también necesitamos, no tendríamos vida biológica. Entonces, cuando el Señor dice ahí que la iglesia es carne de mi carne y huesos de mis huesos, se refiere que hay miembros que son visibles, que se notan, que son blandos, pero para que esos miembros se sostengan, hay otros miembros que no son tan visibles, pero que son firmes, ¿sí? Y eso pasa en la iglesia. Uno nota que hay hermanos no tan visibles, pero ayudan a mantener la estabilidad de la iglesia. Y hay otros que son más visibles, que pueden ser los que traigan a otros, pero los otros permiten estabilizar. ¿Sí me hago entender? Cada uno de los miembros es importante. El que se ve y el que no se ve. Y tanto el que... Como un cuerpo. Claro. Músculas con músculas. Exactamente. Se ayudan, sé que se ayudan mutuamente. Exactamente. para que- Entonces uno muchas veces dice, uy, el hermano que se ve, qué bueno. Y el que no se ve, uno muchas veces lo juzga porque no lo ve. Pero resulta que el que no ve es el que está permitiendo la estabilidad y la fortaleza para los otros que sí se ven. ¿Sí me hago entender? Y hay funciones muy visibles y hay otras no tan visibles, pero ambas son importantes. ¿Qué es lo más importante acá? Que en todas esté el Señor ahí. Porque el Señor venga a decir, es carne de mi carne, o sea, el que se ve es mío.
Y el que no se ve es huesos de mis huesos, o sea, también mi vida está en él. ¿Sí me hago entender? Pero ambos son importantes. Y uno necesita del otro. Sin uno no sobrevive el otro. Sin hermanos firmes y maduros, los blandos no están. Pero con hermanos firmes y maduros necesitan los otros para que lleguen y también aprendan de ellos, ¿sí? O sea, se complementan y se necesitan. Ahí lo está diciendo el Señor. Terminemos ahí entonces, dice, esto será hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Que el Señor pueda decir eso de nosotros. La iglesia fue tomada de mí, como cuando el Señor le dijo a los discípulos, que iba a ir a preparar moradas, ¿se acuerda? Y luego les dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice que me tomaré a mí mismo? Pues porque va a tomar lo que de nosotros, lo de él, haya en nosotros. ¿Sí? Lo que es de él. Entonces, esto era relacionado a la parte de Adán y Eva. No sé si tengan preguntas, bueno, quieren agregar algo más. Mucho que tratar.